En 1536, el cirujano Ambroise Paré entró a una ciudad conquistada y encontró 3 soldados heridos gravemente. Otro soldado se le acercó y le preguntó si había posibilidad que sobrevivieran. Ambroise respondió que no. El soldado entonces cortó la garganta de los heridos. Hechos similares no fueron ni serán los últimos. ¿Son una barbarie o un acto de compasión? ¿Está mal o bien? ¿Tenemos derecho a decidir dejar de vivir? El término eutanasia o buena muerte viene de la antigua Grecia y se refería a cuando te llegaba la hora de forma tranquila y sin sufrimiento. Se empezó a utilizar en el contexto médico por Francis Bacon. Él creía que la extrema unción no era suficiente. El médico debía aliviar el dolor y el sufrimiento de los moribundos a través de la medicina. Pero, ¿qué significa hoy en día? Para empezar a echar luz en el asunto, hay que aclarar algunos conceptos. La eutanasia es poner fin a la vida de una persona desahuciada o sin posibilidad de recuperación. Puede ser activa cuando se administra una dosis letal o pasiva cuando se retira o se evita el soporte vital artificial. Puede ser una decisión voluntaria a petición de la persona o no voluntaria cuando esa persona no tiene la capacidad de solicitarla. Por ejemplo, cuando está en estado vegetativo, e incluso involuntaria cuando por omisión o en contra de su voluntad se termina la vida de una persona. También existe el suicidio asistido y terminación de la vida a petición propia, que es un término mucho más amplio que se define como poner fin a la vida a petición de una persona. La eutanasia involuntaria es un delito y se considera homicidio, pero el resto de los casos varía según las condiciones e implicaciones que se hayan establecido legalmente. Por ejemplo, en México el suicidio asistido y la eutanasia son ilegales. Quien auxilie un intento de suicidio tendrá una pena de 1 a 5 años de prisión y si la persona fallece, de 4 a 12 años. El homicidio piadoso se castiga con 2 a 5 años de prisión. En 14 estados existe la Ley de Voluntad Anticipada, donde una persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales puede suspender o rechazar en cualquier momento los tratamientos que prolonguen la vida y cuidados paliativos en situación terminal. En Estados Unidos, la muerte asistida por un médico es legal en solo 10 estados. La persona debe tener 18 años y estar en estado terminal. Colombia es el único país de Latinoamérica donde está permitido el suicidio médicamente asistido. La persona debe administrarse la droga bajo supervisión de un médico, debe tener una lesión o enfermedad grave e incurable y considerar que su sufrimiento no le permite tener una vida digna. En España es legal la ayuda médica para morir bajo sufrimiento físico o psicológico intolerable, en enfermedades terminales y también bajo padecimiento crónico. Este debe ser irreversible, grave y limitante. En Bélgica es aceptada en personas con discapacidad y enfermedades mentales como depresión y demencia. Además, es legal en niños sin importar la edad cuando haya sufrimiento y sean capaces de entender el procedimiento. En los países donde es legal, la petición debe ser reiterada, autónoma, voluntaria, reflexiva y consciente, o en caso de que se haya dejado por escrito en el testamento vital y bajo la supervisión médica. Aún así, hay una gran diferencia. Mientras que algunos países han aceptado estas prácticas ampliamente, otros están muy lejos. Veamos algunos de los contras y pros por los cuales se ha dado esta polarización. Para muchos, el momento de partir debería ser algo natural, sin apresurar el momento por intervención humana. Claro que los avances médicos y tecnológicos tampoco siguen este ciclo natural. Hemos alargado la vida artificialmente. Tenemos antibióticos y vacunas para evitar sucumbir por enfermedades, cirugías para remover el apéndice cuando se inflama, que de otra manera sería fatal, respiradores, desfibriladores y drogas capaces de revivirte.
y, si todo sale bien, seguir viviendo una larga vida. Sin la ciencia médica, la visita a San Pedro nos llegaría mucho antes de lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, en el México del siglo XVIII, la esperanza de vida al nacer no superaba los 24 años de edad, aunque si superabas la adolescencia, tu esperanza promedio llegaba a los 41 años. Otros consideran la eutanasia y el suicidio asistido un asesinato, porque al final, una vida se pierde. Aunque quizá verlo de una forma tan simplista también es falta de empatía, porque la principal razón de estos procedimientos es evitar el dolor y el sufrimiento. La doctora Stephanie Green, presidenta de la Asociación Médica de Asesores y Proveedores de la Asistencia para Morir en Canadá, menciona que cuando un paciente sabe que se le otorgó la posibilidad de la eutanasia, deja de preocuparse por cómo va a partir y se preocupa por cómo va a vivir. Cuando nuestro perrito tiene cáncer o está tan viejo que todo le duele y el veterinario recomienda dormirlo, aceptamos con dolor que lo mejor es que deje de sufrir. ¿Lo hacemos por empatía o lo hacemos para evitarnos ver su sufrimiento? Cuando una persona en sufrimiento lo pide y se le niega, no estamos evitando el sufrimiento. Entonces, ¿no es acaso falta de empatía? ¿Acaso eso no es deshumanizante? ¿Tratamos mejor a los animales que a las personas? Una postura en contra es que con cuidados paliativos adecuados no hay dolor y las personas no querrían morir. Así, en vez de la eutanasia, sería mejor que esas personas contaran con el apoyo para cubrir sus cuidados paliativos. Es una excelente propuesta que no se debe dejar de lado. Sin embargo, hay dolor y sufrimiento psicológicos y si este es comparable al dolor físico, ¿por qué unos tendrían derecho a decidir dejar de vivir y otros no? Además, la medicina aún no es perfecta y aún con todos los cuidados paliativos pueden no ser suficiente y estos tampoco aseguran una vida digna. ¿Y qué es esto de la vida digna? La verdad es un término bastante relativo. Cada quien decide hasta cuándo su vida es digna de ser vivida. Por eso, el profesor Jacob M. Appel dice que el derecho a morir es un indicativo de la libertad que hay en una sociedad. En algunos países, personas sin trabajo, sin dinero, sin hogar o sin comida lo ven como una salida. Que, ojo, ninguna persona con carencias puede solicitar el suicidio asistido, pero hay que recordar que la pobreza agrava y genera enfermedades, discapacidades y trastornos, y estas se usan como excusa para facilitar el trámite. Algunos arguyen que es una forma descarada de terminar con la pobreza. Lo que nos debería preocupar es el trasfondo. Esto es un reflejo claro de los problemas que tiene la estructura social y económica, y esa decisión es un grito desesperado que nos muestra las carencias y dificultades de los más vulnerables. El suicidio asistido no es el problema son las diferencias sociales. ¿Es acaso también una forma fácil y legal de deshacerse de los ancianos y discapacitados? Durante la Alemania nazi se creó el programa T4, en el que 300,000 personas discapacitadas fueron asesinadas bajo el concepto de homicidio piadoso, muchas veces sin su consentimiento ni el de sus padres. El programa trabajaba bajo la idea de que la muerte de cualquier individuo pertenece, en última instancia, al Estado. Esta idea va en contra del concepto actual de eutanasia y suicidio asistido, que se caracteriza por el derecho que tiene cada individuo. La T4 era un genocidio disfrazado. Aceptar la eutanasia actualmente no quiere decir que esto va a volver a suceder, aunque personas discapacitadas han externado su consternación. Malos diagnósticos o personas que consideraron el suicidio después de un accidente temen que la eutanasia y el suicidio asistido de alguna forma obligue a los discapacitados y ancianos a terminar con su vida para no ser una carga para los demás. Resulta preocupante porque la legalización de estas prácticas ha mantenido las tasas de suicidio en adultos y ha aumentado la tasa de suicidios en adultos mayores, y nos hace ver un gran fallo, y es que la mayoría de la legislación no se preocupa por el estatus mental del paciente. En muchos casos no se hace una necesaria evaluación psiquiátrica y no se monitorea el bienestar de las personas que solicitan la eutanasia o el suicidio asistido, cuando debería ser un requisito tener un soporte psicológico que
no pretenda influir en la decisión de las personas. Ayudar a alguien a dejar de vivir es una gran carga para los médicos y es comprensible que muchos no quieran estar involucrados. Además, cualquier error en el proceso se cataloga como homicidio. Aún así, en una encuesta realizada en Chile, donde la eutanasia es ilegal, 68.7% de los médicos está a favor de la eutanasia y la mayoría de ellos la realizaría. 54.4% está a favor del suicidio asistido y de ellos, la mayoría realizaría el procedimiento. La religión católica y el Islam consideran el suicidio asistido y la eutanasia inaceptables y en contra de las enseñanzas religiosas. Para estas religiones, la vida es un don divino y rechazarlo es una gran ofensa. La desesperación, el rendirse, se considera uno de los peores pecados en el catolicismo, aunque hay cierta apertura para retirar el soporte vital artificial que prolongue la vida de pacientes terminales. El jainismo, budismo e hinduismo también están en contra. Aún así, es curioso cómo la decisión de dejar de vivir es aceptada cuando se trata de mártires, ataques suicidas y otro tipo de sacrificios como ayunar hasta fallecer. Todos tenemos libertad de culto, pero ¿debemos aceptar una vida tortuosa? Y más importante aún, ¿las convicciones religiosas de algunos tienen derecho de influir en la vida de las personas que no comparten su punto de vista? Un punto complicado surge en personas en estado vegetativo, demencia severa o infantes. ¿Alguien más tiene derecho a decidir sobre su vida? En Países Bajos se acaba de aceptar que niños de 1 a 12 años pueden recibir eutanasia bajo la requisición de los padres si el niño está sufriendo de forma insoportable y el último suspiro es inminente. Además, se deben incluir análisis médicos previos. El procedimiento sigue siendo ilegal, simplemente los médicos que lo aplican no serán perseguidos. Y en otros casos, ¿qué es lo correcto? Antes de juzgar, habría que ponernos en la situación de la persona que no tiene la capacidad de decidir. ¿Se puede llamar vida al estado en el que se encuentra? Y también habría que pensar en la familia, ya que afecta la salud mental, económica y física de las personas cercanas. Es un tema del que no nos gusta hablar, pero es necesario hacerlo, tanto con nuestros familiares como con nuestros gobernantes. La eutanasia y el suicidio asistido implican problemas morales, éticos y legales que no deben ser tomadas a la ligera, pero que se deben resolver para que podamos decidir cómo vivir y morir nuestra propia vida. Curiosamente, todavía no se quiere morir y tú puedes ayudarnos a que el canal siga existiendo a través de un donativo mensual. Ingresa a patreon.com/curiosamente o da clic en el botón unirse de este canal. Todo aporte nos ayuda y te lo agradecemos enormemente, más porque de seguro este video no será monetizable. Muchas gracias.